Hola, buenos días. El día de hoy vamos a revisar el tema de fracturas de húmero proximal enfocadas a artroplastía de hombro, como hemos estado platicando. Mi nombre es César González Alcántara, formo parte actualmente del programa de cirugía articular de la UACH y como profesor titular tenemos al doctor Edmundo Erumen Nafarrate. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, como recordamos, realmente es una patología muy frecuente las fracturas de húmero proximal. Incluso es la tercera fractura por fragilidad más frecuente, solo atrás del radio y de la cadera. ¿Sí? Vamos a tener un comportamiento bimodal, de tal forma que tenemos a nuestros pacientitos mayores de 65 años con fracturas de baja energía, principalmente osteoporosis, y tenemos el otro grupo de pacientes jóvenes que tienen fracturas por muy alta energía, choques en motocicletas, todo lo que ya conocemos, ¿no? Eh, Cuando tenemos fracturas, que lo mencionan como la mayoría, que son mínimamente desplazadas, podemos hacer un tratamiento conservador y generalmente les va bastante bien, ¿sí? Pero en las fracturas que están ya desplazadas, tenemos que pensar en varias opciones, en dejarlas con tratamiento conservador. Hay opción de poner esclavillos nada más, y ya como tal la fijación interna con placas o lo que decidamos, y también podemos empezar de primera elección con artroplastías, ya sea anatómico o reversa según sea el caso, ¿no? Entonces, como vamos a recordar, es muy importante aquí la anatomía en esta región. Hay varias clasificaciones y una de las principales pues, es la ENIR que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, esta clasificación se basa sobre todo en las tuberosidades. Describe cuatro fragmentos anatómicos: el articular, la tuberosidad mayor, la menor y la diáfisis, ¿sí? Y NIR en el 2006 las definió cuando, o sea, él pensaba, lo definía que estaba, depende en cada clasificación de cuántas partes, según el desplazamiento o la angulación de cada fragmento. Entonces, como recordamos, cada estructura hace una tracción de las tuberosidades. Por ejemplo, tanto el supra como el infra jalan la tuberosidad mayor hacia arriba. El subescapular pues, lo va a hacer hacia medial, la tuberosidad menor. Y tanto el deltoides y el pectoral van a jalar la diáfisis hacia medial. Entonces, de tal forma que sí es muy fácil que se desplacen los fragmentos. Un punto muy importante también aquí es la irrigación. El problema es que, como vamos a ver, sobre todo en las fracturas de cuatro partes, las fracturas más complejas, voy a tener mucho riesgo de que mi cabeza humeral se muera, tenga osteonecrosis. ¿Por qué? Por falta de irrigación. Está básicamente irrigada por la arteria axilar y por sus ramas, que es la circunfleja anterior, conocida como la arteria arqueada. Antes se pensaba que era la principal fuente de irrigación hacia nuestro húmero, pero vamos a ver cómo no. Realmente la arteria circunfleja posterior es la que tiene el 64% del flujo y la que realmente es más importante para el flujo de mi cabeza, ¿sí? Durante la cirugía se pueden lastimar, puede haber la lesión neurológica. Lo más usual es el axilar y el supraescapular. Realmente llama la atención de que son tasas muy altas de lesión neurológica. Claro, la mayoría son neuroplasia por estiramiento, a lo mejor el apoyo de un Homan, pero se reporta que hasta el 58% de los pacientes pueden tener síntomas ahí a nivel del axilar, que si bien se quitan a las horas o a los días, pero bueno, sí es algo considerable lo que se puede lastimar tanto el axilar como el supraescapular. Entonces, como platicábamos, hay varias clasificaciones para las fracturas. La NIR, pues es la que es como que la clásica, donde divide las partes según la tuberosidad que esté afectada, en una, dos o tres, en cuatro partes, y pues es algo pues, sencillo, ¿no? De tal forma que la de cuatro partes, pues es la más complicada, y la de una, pues es la que está, digamos, que puede quedarse con tratamiento conservador muy probablemente, ¿sí? Y la clasificación AO es una clasificación que es más precisa, pero sí es más compleja y de todos modos lleva parte importante de la clasificación de NIR porque también se habla de dos partes, tres partes y cuatro partes. Cuando fue la descripción de NIR, él ya hablaba de este tipo de fractura que es un poco diferente de las demás, que es la que tiene la cabeza impactada en valgo, ¿sí? Sobre la diáfisis, como vemos aquí en la imagen.
Y él le da mucha importancia a este tipo de fractura. ¿Por qué? Porque solía conservar la irrigación de lo que ya platicamos de los vasos que irrigan en mi húmero proximal, de tal forma que tenía un menor riesgo de osteonecrosis y por ende mayor tasa de éxito con nuestro tratamiento conservador. Ok, entonces, ¿cómo empezamos la evaluación y qué imágenes nos van a servir para este tipo de fracturas? Bueno, entonces es importante saber si el paciente ya estaba lastimado de su hombro, si tenía síntomas previos del manguito, si estaba artrítico ese hombro, si estaba inestable. Hay que ver cómo se lastimó, cuando practicábamos un paciente joven, si fue accidente automovilístico, no sé, ahora que actividades físicas extremas, una caída, todo eso, o si fue un adulto mayor, ver si realmente fue mecanismo de baja energía o también fue de alta energía, ¿no? Y es muy importante también ver si el paciente, en este caso si fuera un adulto mayor, si tiene o no una red de apoyo para ver el tratamiento que más le va a ayudar, ¿no? A la revisión, a la exploración física, es bien importante documentar bien neurovascular. Todo lo distal, el radial, mediano, el cubital, musculocutáneo y súper importante ver muy bien cómo está mi axilar, sobre todo en contracturas de mi deltoides y el supraescapular. Hay que checar el axilar, también la sensibilidad, todo esto me habla de contracción y sensibilidad del axilar. Y si yo tuviera una sospecha de lesión vascular, pues había que hacer un Doppler o una angiografía para ver que no haya ningún problema a ese nivel. En imagen, siempre empezamos con lo básico, radiografías, una radiografía AP verdadera, una Y escapular y una axilar. Es súper importante, eso en el contexto de si yo sospecho que pueda estar luxado, ver hacia dónde está luxado y tiene repercusión muy importante, sobre todo las practicamos de fractura de luxación. Puedo otro tipo de radiografías, con lesión interna, externa, pero una fractura que estuviera oculta en las tuberosidades, el West Point para ver el reborde glenoideo anterior y el Strecker Notch, igual para pensar en una lesión de Hill-Sachs, pero igual, son muy válidas. Muchas veces es difícil que nos tomen una buena radiografía, sobre todo las especiales. Entonces, ahorita actualmente la tomografía, pues realmente ha llegado a cambiar mucho esto, ¿no? De algo más complicado, simplemente tomamos la tomografía y nos ayuda un chorro a ver cómo está nuestro hueso, la glena, el húmero, cuántas partes, nos ayuda mucho a hacer la planificación preparatoria y también a tener una idea tridimensional cómo está la fractura cómo está configurada la fractura. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver que no está tan sencillo, sobre todo con pacientes mayores, la toma de decisiones en si dejarlos con tratamiento conservador o irnos por cirugía. Entonces, vamos a ver cómo hay que checar mi paciente a todo nivel. Tengo que ver la edad, todas las comorbilidades que tenga, su nivel de actividad previa a la fractura, si es el brazo dominante y lo que platicaba de apoyo, si vamos a tener realmente o no una herencia de tratamiento. ¿Sí? Entonces, inherente a la fractura, tenemos que ver cómo está la calidad ósea, el patrón, dijimos de cuántas partes es, qué tan desplazada está, pensar si está o no está lastimado mi irrigación en mi cabeza humeral y cómo está el estado neurológico. Factores que me llevan a un más alto riesgo de osteonecrosis son fracturas complejas, generalmente lo que yo pensaría serían 3 o 4 partes, que ya tenga yo muy probablemente alteración del vascular y también cuando pierdo esa bisagra medial, lo que platicábamos en el principio que decían ir, al revés, si yo pierdo esa bisagra medial también es más frecuente que yo tenga una osteonecrosis. Ok, entonces, tratamiento no quirúrgico. Este va a ser el que yo tengo que pensar en pacientes que que tengan una fractura mínimamente desplazada, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Pues muy sencillo, cabestrillo, de 2 a 4 semanas, iniciar con terapia física temprana, movilidad pasiva, y luego ya asistir a las 6 semanas, y generalmente les va bastante bien, funcional y como consolidado adecuadamente, ¿sí? Específicamente la fractura de la luxación no les va tan bien, ahorita les voy a compartir un artículo, pero mencionan que en el caso de seleccionados
pudiera ser de un paciente que está con fractura de luxación, está pensando todavía en tratamiento conservador, siempre y cuando hagamos una buena reducción, que tenga control fluoroscópico y sí, bajo una sedación para que no te con mi tracción y ya pueda reducirse adecuadamente. Entonces, es muy sencillo, o sea, en un paciente joven, una fractura desplazada, cirugía. O sea, realmente no tenemos demasiada duda, ¿no? Pero aquí donde hay controversia, donde batallamos más para tomar la decisión, es cuando yo tengo una paciente mayor. Entonces, tengo una paciente mayor, una abuelita, 85 años, muy baja demanda, es cuando yo, aquí hay evidencia, no hay algo concluyente, comparo cirugía con tratamiento conservador. Entonces, vamos a ver los estudios. Si yo comparo placa bloqueada con tratamiento conservador, hablando de una fractura de tres partes, no hay diferencia significativa en los resultados, al contrario, los pacientes que se operan requieren generalmente hasta el 30% una segunda cirugía, ya sea para quitar material, o pensar en una revisión, o pensar en artroplastía, ¿sí? Y luego, cuando yo opero una paciente de este tipo, una fractura de cuatro partes, con mi artroplastía y lo comparo con tratamiento no quirúrgico, pues sí, sí mejora bastante cuanto a dolor, calidad de vida, pero al punto final quedan en movilidad básicamente igual, ¿sí? Entonces, hay metaanálisis, revisiones sistemáticas, aquí la Camino fue en 2015, donde realmente no hay algo concluyente a favor de conservador quirúrgico, hablando específicamente de este grupo de pacientes, un paciente mayor con baja demanda funcional. Entonces, en ese artículo que pude revisar, nos mencionan, dan como que tips de que sí, que no. Entonces, aquí ellos me dicen, cuando yo tengo una fractura que está no desplazada o mínimamente desplazada, el 80-90% les va súper bien, que sería como esta radiografía, donde lo vemos, apenas se ve la fractura, incluso nos ponen este ejemplo, una fractura mucho más severa, donde tenemos aquí en la metáfisis, pues todo eso ahí pedacitos y ya, tenemos una adecuada consolidación que si bien no es algo estético, pero en un paciente ya quedamos que sea cardiópata, donde yo tengo alto riesgo de meterlo al quirófano y que no salga, pues no es algo tan descabellado, ¿no? ¿Sí? Pero en cambio, cuando yo tengo una mala elección de paciente conservador, pues vamos a la no unión, ¿verdad? Y pues es la parte que no es funcional, pues puede ser doloroso y todo eso para nuestro paciente. Entonces, ellos son esos puntos, tres, en los que me dicen, ¿sabes qué? Esos pacientes no los dejes con conservador, sí operarlos, ¿sí? Entonces, el primero que nos dice, cuando yo tengo una fractura humeral con mi cabeza comprometida, no les va tan bien. O sea, sí hay que operarlos. Y principalmente una fractura de rotación, una impactación severa de la cabeza o cuando yo tengo un split de mi cabeza. Es cuando no les va tan bien, hay que empezar en cirugía. Cuando tengo una necesidad significativa, sobre todo en la diáfisis y en la cabeza humeral, entonces como ves aquí en esta radiografía, pues cada quien estaba por su lado, la cabeza y la diáfisis, de tal forma pues que nunca va a pegar, ¿no? De igual manera, cuando yo tengo mis tuberosidades muy desplazadas, va a ser difícil que yo tenga una consolidación, incluso al revés. Es muy fácil que tenga una mala unión o no unión y que sea sintomática, básicamente con mi hombro sin movimiento, ¿no? Ok, entonces, hablando del tratamiento quirúrgico, vamos a tener varias opciones, sobre todo hasta empezando, puedo poner a mi paciente en supino, en silla de playa, depende de ahora sí que el cirujano, y la anestesia puede ser tanto regional como general, igual, aquí depende mucho del anestesiólogo que nos ayude con bloqueos o simplemente con general como hemos usualmente utilizado las de húmero proximal. Súper importante, fluoroscopía, siempre tener mi rayo o paralelo para tener veces ortogonales. Sí, es importante acomodar bien a mi paciente antes de la cirugía. Muchas veces queremos tomar rayos operatorios y ya se atravesó una varilla. entonces sí, como que sería bueno poder tomar una imagen antes de empezar para ver que todo esté acomodado en su lugar, ¿sí? Tenemos diferentes abordajes, principalmente el pectoral y el anterolateral.
Entonces, el diatropectoral es versátil, adecuado para tanto fijación como para artroplastía, ¿sí? Y el anterolateral o transdeltoideo nos da una muy buena posición lateral, sobre todo cuando tenemos ahí las tuberosidades nada más fracturadas, que queremos algo ahí tranquilo, inmediatamente invasivo, pues es una muy buena idea, pero como sabemos, tenemos el riesgo de lastimar el nervio axilar y pues como ya platicamos antes, sin axilar, pues no tenemos hombro como quien dice. En este estudio nos hablan precisamente de esto que acabamos de comentar, el comparar el deltoide pectoral contra el transdeltoideo, ¿sí? Entonces, fue un estudio con bastantes pacientes, fueron unos estudios los que finalmente participaron en esta revisión, y pues son un chorro de pacientes, casi 800 pacientes, ¿sí? Entonces, en general, nos dicen que realmente no hay mucha diferencia, donde realmente le tenemos como que satanizado el transdeltoideo por lesión del nervio axilar y realmente ellos no ven que haya mucho mayor incidencia de lesión del axilar. Incluso aquí en el pool de pacientes, cuando llevo la lesión nerviosa, está básicamente igual, ¿no? Incluso hay nada más dos diferencias en cuanto a los abordajes. El cutout, los implantes, va a estar más en el deltoideo, ¿sí? Y también hay una mayor tasa de no unión en el delta pectoral, generalmente porque es un abordaje mucho más invasivo. Y lo que sí dicen es que sí se da menos tiempo con el transdeltoideo. Entonces es un poquito más rápido, pero aquí pues vamos a ser bien realistas, o sea, generalmente usamos el transdeltoideo en fracturas NIR 2, NIR 3 a lo mejor, pero una 4 pues ni el chiste, y es donde entra el pectoral, y a lo mejor por eso está un poquito sesgado, que tenga más tasas de no unión, porque son fracturas generalmente mucho más complejas. Pero bueno, nos dicen que es básicamente bastante seguro usar yo mi deltopectoral, mi transdeltoideo. Ok. Bueno, entonces, otra opción, el pinning percutáneo lo mencionan como opción, sobre todo en niños y en adultos. La verdad es que yo nunca he visto que alguien poner pines en número proximal, pero bueno, en un niño puede ser algo opción, algo válido, sobre todo en fracturas de cuello quirúrgico o algo impactadas. Va a ser mínima invasión, va a preservar el hematoma, va a tener bajo riesgo de necrosis, pero pues hay que quitar este material. Es una fijación realmente débil, se puede mover muy fácilmente, y técnicamente no va a ser tan sencillo. Entonces, les va bien, pero tiene que ser un caso muy seleccionado, no es para todos. Y pues como sabemos, el orifo o la fijación interna con placas es pues como que el estándar de oro. Y ha cambiado sobre todo cuando ya tenemos las placas bloqueadas de ángulo variable, entonces les va mucho mejor, ¿no? Entonces, el factor clave para que no tenga un buen éxito es ver cómo está parando la factura, cómo está la caída de mi hueso. Las tuberosidades hay que fijarlas mediante suturas hacia la placa. Y cuando yo tengo una comunicación metafisiaria, pues elegir el tipo de placas que acabamos de decir, ¿no? O también incluso puede ser una opción poner un clavo intramedular cuando es sobre todo a nivel metafisiario. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo les puede ir bien con la plaquita. Ok, el problema, lo que todos lo sabemos, es que tienen una bastante complicación en las placas, hasta un 34% de los pacientes, y hasta uno de cada cinco puede requerir una segunda cirugía entre el primer año, ya sea por falla de osteosíntesis, que colapse, retiro de material. Entonces sí, pues nos centro de complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que penetren los tornillos, que colapse básicamente, colapso en varo, pérdida de fijación, que tenga una mala unión o que no tenga una unión, que tenga una infección, una lesión nerviosa, la capsulitis adhesiva que todos tememos, y pues la osteonecrosis con colapso secundario, ¿sí? Entonces, en este punto es súper importante presentar este tipo de pacientes, los pacientes que tienen una fractura, luxación, ¿sí? Vamos a ver, como nos mencionan aquí en este articulito, que tienen un muy alto índice de necrosis vascular, realmente hasta 20%, y hasta series dicen que hasta un 82%, depende de qué series podemos revisar. Pues si pensamos que es uno de cada cinco, pues es muy importante
cuando tengo un paciente luxado, pues tomar una buena decisión de qué voy a hacer, ¿no? Entonces, vamos a tener que tenemos una unión en 3%, se convierten en artroplastías hasta una de cada 10, ¿sí? Y generalmente se operan hasta uno de cada 3, ¿sí? Entonces, ¿y por qué fallan? Pues falla la cabeza, se muere básicamente, y pues hay que quitar el material o pensar en otra reducción, o pensar en una prótesis, ¿no? Entonces, específicamente este grupo de pacientes, esto es lo que podemos pensar de primera intención, todo lo que hemos platicado, ¿no? Paciente añoso, fractura de luxación, calidad de hueso no tan buena, pues a lo mejor empezar por prótesis puede ser una muy buena este tipo de pacientes. Ok. Entonces, la complicación más común va a ser que penetren mis tornillos en la cabeza humeral. ¿Cómo puedo prevenirla? Medir con precisión y restar 5 milímetros a la longitud que me dio el medidor. Siempre importante ver imágenes ortogonales antes de cerrar. ¿Sí? Las suturas, lo que platicábamos, es súper importante, sobre todo en las placas modernas que ya tienen orificios para referir las suturas del manguito. Entonces, sería una muy buena idea y reduce el riesgo de colapso en varo o falla de las tuberosidades, ¿sí? Este, Aquí nos ponen este ejemplo, donde tenemos mi placa, donde colapsa y falla, y nos dan una opción. Cuando yo tengo una buena calidad de hueso, puedo pensar, ya sea en una revisión con una cuchilla, como lo ponen aquí en este ejemplo, ¿sí? O pues ya pensar en una artroplastia, depende mucho de cómo está mi calidad de hueso. Se me hizo muy interesante. Incluso me platicaba Damián que en Guadalajara, en el civil, ya hacen o generalmente un número proximal lo operan así con el injerto. Entonces, como se ve aquí en la imagen, a un injerto de peroné realmente les va bastante bien y no es realmente nada nuevo, desde 2018 se hace. Entonces, que biomecánicamente pues aumenta la resistencia máxima del montaje, mejora la rigidez inicial de la fijación y por ende previene el colapso del embarro del constructo. Entonces, paciente que tenga con fractura de embarro o que tenga pérdida del soporte medial, pues sería una muy buena idea. Y siento que no es nada descabellado y no es tan difícil conseguir mi injerto de peroné. Ok, ya vamos con lo último, artroplastía, ¿sí? Entonces, yo pienso en prótesis con fracturas generalmente de 3 o 4 partes, ¿sí? Entonces, como comentaba, es una decisión difícil, pero pues generalmente puede ir a los pacientes, ¿no? Entonces, tengo que ver mi patrón, la edad del paciente, su nivel de actividad previa y las expectativas, sí, que sean realistas, ¿sí? Puede ser con EMI o puede ser reversa, depende mucho de cómo esté mi manguito y también depende mucho de la demanda funcional, ¿no? Aquí en la bibliografía nos ponen sobre todo la reversa de pacientes ya más grandes con baja demanda, pero vemos que realmente puede ser un paciente joven, si yo reconstruyo otra obesidad, les va bastante bien. Y aquí nos ponen el ejemplo con una EMI, es un muy buen resultado. Entonces, tengo un mejor pronóstico con EMI primaria que con una EMI secundaria a un fallo de su síntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me da el éxito? La posición y la consideración de mis tuberosidades, que estén consolidadas, por ende, toda mi manguito haga su trabajo. Cuando yo uso suturas sobre mi manguito, horizontales y verticales, la coloco directamente en la unión hueso-tendón del manguito, a través de la prótesis posible. Es cuando, vaya, o sea, se reconstruyó mis tuberosidades, les va mucho mejor. Y hablando de la reversa, pues aquí me refiero para pacientes con baja demanda funcional, les da bastante bien, mejora el dolor, mejora la funcional predictible. Como sabemos, no depende de mis manguitos, entonces puede estar volado las velocidades y todo me da bastante bien. Y tengo una menor tasa de recuperación comparándolo con la hemiartroplastia, y mejor rango de movimiento inmediato, ¿sí? Pero de todos modos, como ya sabemos, si la construimos unas velocidades, pues me da una mejor resolución externa y por ende un mejor resultado funcional. Es importante, eh, si yo hago una reversa, si yo la hago en el agudo, o sea, se le difiero, no les da igual, ¿sí? ¿Qué nos puede decir esto?
que si yo tengo una paciente con una fractura de 4 partes que está, que dijimos que no es candidata a osteosíntesis, no es tan descabellado, darle chance, ver si logramos tener que pegue poquito, que haga poquito stock óseo y ya pensar en la reversa. ¿Por qué? Porque no, finalmente no va a cambiar mucho. Y lo que sí cambia mucho es que si, como que igual con la hemia. O sea, me da mejor yo ponerle a una paciente una reversa de entrada a que al revés, que poner su síntesis, que falle y ponerle la reversa. O sea, tengo mejores resultados si me voy directo por la reversa, pero igual, pensar en cada paciente individualmente. En un principio me puede quitar un poquito la funcionalidad en el mediano a plazo, pero generalmente después recuperan y les va súper bien. Puedo tener ahí fatos de aflojamiento en la glena, menciona equiliografía, pero realmente no es tan significativo clínicamente. Y pues como siempre, ¿no? Faltan más estudios a largo plazo, a ver cómo siguen las reversas funcionando en el concepto de fracturas de 4 partes, pero lo hasta ahorita les va bastante bien. Y eso es todo por el día de hoy.